Reciban un cordial saludo, soy el estudiante Iván Cuenca Vergara de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. En el presente video estaremos hablando de lo que es la región esternocleidomastoidea y para empezar esta se encuentra en la parte anterolateral del cuello, posterior y lateralmente de la región parotidia, supraoidea y la cervical anterior, y también se encuentra anteriormente a lo que es la región cervical lateral. Esta región está delimitada por lo que es el músculo esternocleidomastoideo, pues este músculo es lo que limitará sus bordes y extremos. Este presenta una forma cuadrilátera y presenta una depresión en las cabezas esternal y clavicular de este músculo, del cual sale o discurre la arteria carótida común. Para empezar, en esta región encontraremos diferentes planos, comenzando con lo que sería el plano superficial. En este plano podremos encontrar lo que es la vena yugular externa y a las ramificaciones del plexo cervical. La estructura que vamos a observar sería un elemento vascular venoso, la vena yugular externa, que fijaros cruza por encima en superficie a este músculo que cruza en forma oblicua el cuello desde prácticamente la mastoides, que la tendríamos aquí en la parte. En el borde más posterior de este músculo esternocleidomastoideo observaremos una serie de elementos cutáneos. Aquí vemos algunos de ellos, fijaros, están seccionados, pero aquí los podéis observar, que pertenecen al plexo cervical. Elementos, aquí pues la verdad es que ahora no podemos identificarlos, pero entre otros estarán el nervio occipital menor, el auricular mayor, que se dirigirán ambos hacia la parte superior, el transverso del cuello, que vendrían sus fibras hacia la parte anterior del cuello, y ramas pertenecientes a nervios supraclaviculares, pues que se dirigirían a la piel de toda la zona que quedaría por encima de la clavícula. ¿De acuerdo? Entre todos ellos, estas serían las ramas, por tanto, cutáneas o sensitivas del plexo cervical. Como os digo, pues hasta 4 nervios se identifican. Y como veis, pues prácticamente todos ellos vienen a concentrarse. Profundo este plano encontramos lo que sería la lámina superficial de la fascia cervical, la cual envuelve al músculo esternocleidomastoideo. Este músculo también presenta una vaina que se encuentra unida a la lámina pretraqueal de la fascia cervical. El músculo esternocleidomastoideo se inserta en el manubrio esternal, en la cara superior del cuarto medial de la clavícula y en la apófisis mastoides. Las acciones que llega a cumplir son la de flexionar la cabeza cuando se contrae bilateralmente y los movimientos de rotación e inclinación a un lado cuando se contrae unilateralmente. Vamos a retirar la piel que nos oculta la clavícula, ahí lo tenéis, y efectivamente, fijaros, una de las inserciones del esternocleidomastoideo, que es como se denomina este músculo, llegaba a la clavícula, y la otra inserción, como veis, llegará al esternón. Son las dos cabezas, la cabeza clavicular y la cabeza esternal del músculo esternocleidomastoideo, que como veis a nivel de la cabeza llega a la apófisis mastoides, cruzando por encima la vena yugular externa, aunque puede haber cierta variabilidad anatómica, lo habitual, como veis. Debajo del músculo esternocleidomastoideo encontramos lo que es la capa célulo-adiposa y a los nódulos linfáticos cervicales laterales profundos. Estos estarían asociados con lo que sería la vena yugular, el nervio accesorio y la arteria transversa del cuello. También en esta imagen podemos observar a lo que sería el paquete vasculonervioso, el cual está compuesto medialmente por la arteria carótida común, lateralmente por la vena yugular interna y posteriormente por el nervio vago. Estos están contenidos en lo que es la vaina carotidia, que a su vez muy ancho, mucho más ancho, fijaros, lo estoy estirando, en este caso es una vena yugular interna muy amplia, muy ancha,
recordar estar en la vena yugular externa, que estaba en superficie por encima del esternocleidomastoideo, y aquí debajo la vena yugular interna, muy amplia, la denominada asa cervical, pues queda encima. Esto hace que en algunos libros se le denomine también asa yugular, ¿de acuerdo? Muy bien, pero en los libros actuales lo conoceremos como asa cervical, ¿de acuerdo? El paquete vasculonervioso del cuello incluye, además de la vena yugular interna, fijaros aquí debajo de este elemento de la asa cervical, la arteria carótida común o primitiva, ¿de acuerdo? Como tenemos el cadáver inyectado con ese látex coloreado, a pesar del grosor de la pared, se aprecia ligeramente el color sonrosado del látex que rellena su interior. Más medial, como veis, la carótida común o carótida primitiva, más lateral, la vena yugular interna. El elemento nervioso de este paquete vasculonervioso del cuello, que estaba dentro de la llamada vaina carotidia, que la hemos eliminado para poder verlos, fijaros, se va a localizar separando ligeramente la vena yugular interna de la carótida, y en medio de ambos, ahí aparece, fijaros, el elemento nervioso. ¿Lo veis? Ahí lo tenéis, el elemento nervioso correspondiente al nervio vago. El nervio vago, como veis, situado entre la vena yugular interna y la carótida común o primitiva, en esta cara anterolateral del cuello. Luego tenemos que la arteria carótida común asciende oblicuamente, superolateralmente. Luego esta se torna vertical. Esta se bifurca a 1 centímetro superior del borde superior del cartílago tiroides. Se encuentra en la parte anterior de la apófisis transversa de las vértebras cervicales y se relaciona medialmente con lo que es la tráquea, esófago, laringe y faringe, y anteriormente con los lóbulos de la glándula tiroides. Como dijimos, esta arteria carótida se bifurca en dos, que serían la arteria carótida externa y la arteria carótida interna. En el ángulo abierto medialmente formado por estas dos ramas se observa lo que es el glomo carotidio. También cabe mencionar que la vena yugular interna, primero en un principio está lateral a la carótida común y luego se encuentra lateral a lo que es la carótida interna. Carótida externa, carótida interna. Esta dilatación se conoce como seno carotidio, y esta formación nerviosa entre la carótida externa y la interna es el glomus carotidio. Tiroidea superior, arteria tiroidea superior, vena yugular interna, asa cervical, acá en la parte profunda el nervio vago, el nervio vago, que es el 10º nervio craneal, acá en la parte superior el nervio hipoglóso, que es el 11º nervio craneal, y acá, el 12º nervio craneal, y acá en la parte posterior el nervio accesorio, que es el 11º nervio craneal, ¿ya? Entonces eso es todo con respecto al triángulo carótido. Hay más estructuras, pero vamos a dejarlo acá.